El capítulo 3 trata el tema de trabajo y energía. La primera definición que vamos a ver es el trabajo mecánico. Si tenemos una partícula de masa m que inicialmente está en la posición 1, en el instante t1, esta partícula se va a desplazar siguiendo esta trayectoria hasta llegar a la posición 2, en el cual su posición va a ser r en el instante t2. Para definir qué es trabajo mecánico, se define de la siguiente forma. Se define como el trabajo que realiza la fuerza F para trasladar la partícula desde la posición 1 hasta la posición 2 es igual a la siguiente ecuación. Este trabajo es igual a la integral desde la posición 1 hasta la posición 2 del producto escalar de la fuerza por el diferencial dr, ¿no? El diferencial dr es tangente a la trayectoria en esta posición. Y la fuerza aplicada forma un ángulo phi con el diferencial dr, ¿no? Este ángulo siempre se mide a partir del diferencial del desplazamiento hasta la fuerza F. Como el producto escalar de dos vectores nos da un escalar, por lo tanto el trabajo es una cantidad escalar. Las unidades en las que vamos a medir el trabajo en el sistema internacional y el sistema MKS, metro kilogramo segundo, trabajo sería igual a la fuerza en newtons y el desplazamiento en metros. Por tanto, este término del producto del newton por metro se denomina Julio. Lo utilizamos con el símbolo J, ¿no? Mientras que en el sistema CGS, centímetro gramo segundo, la fuerza está dada en dinas y el desplazamiento en centímetros. Entonces, las unidades en este sistema CGS es el ergio y se abrevia solamente con RG, que es igual a una dina por centímetro. Ahora, la relación que existe entre un julio y los ergios es la siguiente. Un julio es igual a 10 a la 7 ergios. O también se denomina julio como joules, ¿no? Entonces, la fórmula aplicada para calcular el trabajo de cualquier tipo de fuerza, no importa si la fuerza es constante, variable, no importa por qué trayectoria siga la partícula, desde la posición 1 hasta la posición 2, se aplica la fórmula ¿no? Recordando que el producto escalar se define igual, o producto escalar, o producto punto, por la notación, que es igual al módulo de cada vector, en este caso el vector A, por el módulo del vector B, multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Ese producto escalar es igual al módulo de ambos, por el coseno del ángulo que forman, ¿no? En la definición de trabajo hemos visto que es la integral del producto escalar de la fuerza por el diferencial dr. Está aplicando la definición de producto escalar. Tendríamos que el trabajo va a ser igual al módulo de la fuerza F multiplicado por el módulo del diferencial dr por el coseno del ángulo que forman, tal como está la definición del producto escalar. El módulo de la fuerza F aplicada a la partícula solamente con la letra F, el módulo del diferencial dr es igual al diferencial ds. Está aquí. Entonces, ordenando, resulta que el trabajo es igual
a la integral desde la posición 1 hasta la posición 2 eh, de la fuerza por el coseno de phi por diferencial de eso, ¿no? Pero en la gráfica podemos ver que la fuerza F se le puede descomponer en una componente que es tangente a la trayectoria en ese instante y normal, en un eje normal, igual que la aceleración tangencial y la aceleración normal que vimos en cinemática, ¿no? Entonces esta fuerza F tiene su componente tangencial, que vendría a ser este componente, la fuerza tangencial, ¿no? Y la fuerza normal está dirigida perpendicular a la fuerza tangencial, que viene a ser este valor. Aquí se puede observar claramente que la fuerza tangencial solamente se obtiene aplicando la función coseno. El coseno de phi va a ser igual a la fuerza tangencial sobre la fuerza F, ¿no? Y despejando se obtiene que la fuerza tangencial es igual a la fuerza F por el coseno de phi, que justamente aparece en esta ecuación, la fuerza multiplicado por coseno de phi. Entonces este valor es la fuerza tangencial. Por lo tanto, el trabajo también se puede escribir como la integral de la fuerza tangencial por diferencial de eso, ¿no? Entonces ya tenemos tres formas de escribir el trabajo. La primera, que es esta, la forma general, por definición, el trabajo es igual a la integral por el producto de la fuerza por el diferencial de R. La segunda, en función de sus módulos, de la fuerza y del diferencial de R, trabajo es igual a la integral de la posición 1 a la posición 2 de la fuerza por el coseno de phi, multiplicado por diferencial de eso, ¿no? O se puede escribir también como el trabajo igual a la integral de la fuerza tangencial por el diferencial de eso. Entonces podemos aplicar las tres formas para calcular el trabajo que realiza la fuerza F para trasladar a la partícula desde la posición 1 hasta la posición 2. Ahora veamos qué pasa si la fuerza F aplicada al cuerpo de masa M es constante. Aplicando la segunda ecuación, si la fuerza es constante, implica que no cambia su módulo, tampoco cambia la dirección de la fuerza, o sea, no cambia el ángulo phi. Por tanto, como la fuerza F es constante, el ángulo tampoco cambia, salen las constantes, igual que las derivadas. En las integrales se puede sacarlo fuera o introducirlas, ¿no? En este caso sacamos fuera de la integral y solamente queda que el trabajo es igual a la fuerza por el coseno de phi. Y esta integral es directa, la integral del diferencial de S va a ser igual a S. Y reemplazando los límites, en el punto inicial la distancia a la que se encuentra es S1. ¿No? En el punto final, después de recorrer la distancia delta S, la distancia a la que se encuentra es S2. Por lo tanto, al reemplazar los límites tendríamos S2 menos S1. Pero S2 menos S1 es el valor de delta S, ¿no? Entonces el trabajo para una fuerza que es constante está de la siguiente forma. Trabajo es igual a la fuerza por el coseno de phi por diferencial de S. Directamente, ¿no? Entonces, en este caso solamente hay que fijarse para calcular trabajo cuánto vale la fuerza, cuál es el ángulo que forma entre el diferencial de S y la fuerza F. El ángulo, toma en cuenta, siempre se mide a partir del diferencial de S hacia el vector F, multiplicado por la distancia que recorre la partícula, ¿no?
que es delta S, esa distancia que recorre la partícula. Y nuevamente ya vimos que la fuerza por el coseno de phi es la fuerza tangencial. Entonces podría escribir también el trabajo igual a la fuerza tangencial multiplicado por delta S, ¿no? En la parte baja pueden ver diferentes gráficos que se aplica una fuerza F a un bloque de masa M. El caso A, ¿qué pasa? El caso A se le aplica una fuerza con cierto ángulo. La dirección del movimiento es sobre el eje X positivo hacia la derecha. Entonces el movimiento va hacia la derecha y la distancia que recorra tendrá cierto valor. Esa distancia viene a ser el delta S de la fórmula, ¿no? Está aplicando la fórmula trabajo igual a F cos de phi delta S a una fuerza constante. Este trabajo del caso A va a ser positivo, porque F va a ser un valor positivo, el ángulo va a ser en este caso menor a 90 grados, igual positivo, y la distancia positiva, ¿no? El segundo caso, el inciso B. Aquí la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento. El bloque se desplaza hacia la derecha sobre el eje X positivo. Entre el ángulo que forma entre el desplazamiento y la fuerza aplicada va a ser, si medimos el ángulo a partir del eje X, va a ser todo este ángulo, va a ser 270. O se puede indicar que ese valor del ángulo vale menos 90 en sentido horario, ¿no? En sentido antihorario, el signo del ángulo es positivo, en ese sentido es 270. Y en sentido horario es 90 o menos 90, ¿no? Entonces, reemplazando aquí al coseno, el coseno de menos 90 o el coseno de 270 grados va a ser cero. Por tanto, el trabajo es cero. Entonces, justamente resulta que la última fórmula que calculamos del trabajo indicaba que el trabajo es igual a la integral de la fuerza tangencial multiplicado por diferencial de S. Esta ecuación implica que solamente las fuerzas tangenciales o las componentes tangenciales de cualquier fuerza, como en este caso de la fuerza F, son las que realizan trabajo y no así las fuerzas normal. La fuerza normal igual forma en este caso 90 grados y no realiza trabajo porque el cos de 90 va a ser igual, reemplazando en la fórmula, va a ser cos de 90 es cero, trabajo cero, ¿no? Es por tanto, solo las fuerzas tangenciales realizan trabajo. En este caso, como el ángulo vale menos 90 o 270, el trabajo es cero. El caso C. Aquí la fuerza aplicada es en sentido contrario al movimiento, igual que de una fuerza de fricción. En este caso, el ángulo va a ser desde el desplazamiento que es hacia la derecha, hacia la fuerza que va en sentido contrario, como la fuerza de fricción, el ángulo es 180 grados en sentido antihorario, ¿no? En cos de 180 resulta que es menos 1. Por tanto, el trabajo va a ser negativo, ¿no? Es un trabajo negativo. El último caso, el caso D. La fuerza es paralelo al desplazamiento. Por tanto, entre el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza F es 0 grados. Y el coste de 0 grados vale 1. El trabajo va a ser positivo y además la fórmula podría convertir solamente como trabajo es igual a la fuerza por la distancia, ¿no? Este es el caso más simple, cuando la fuerza es paralelo y en la misma dirección y sentido que el desplazamiento, ¿no? Trabajo igual a la fuerza por la distancia.
Ahora, el trabajo también podría escribirse o calcularse a partir de las velocidades que tiene el cuerpo de masa m en la posición inicial y en la posición final. Por ejemplo, aquí, si la partícula de masa m en la posición 1 tiene una velocidad v1, o sea, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, y con un módulo o su rapidez es v1, o el módulo de la velocidad 1, ¿no? Y cuando llega a la posición 2, su rapidez es v2. Es el módulo de la vector velocidad v2 que es tangente a la trayectoria en ese instante. Entonces vamos a escribir el trabajo en función de las rapideces en sí, los módulos de la velocidad. Se parte de la ecuación del trabajo, la primera ecuación, que es en forma general, que el trabajo es igual a la integral de la fuerza multiplicado escalarmente la fuerza por el diferencial de, ¿no? Sabemos que la fuerza es igual a la masa por aceleración, se los reemplazamos ahí. Sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, se los ha reemplazado. Ahora, la velocidad sale de que se puede dividir el diferencial de r respecto del tiempo, o sea, la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad, ¿no? O sea, este valor viene a ser la velocidad que está aquí abajo. La masa, como es constante, sale fuera de la integral. Entonces queda solamente la velocidad, que es la derivada de la posición respecto al tiempo, multiplicado escalarmente por el diferencial de la velocidad, ¿no? Pero este producto, como la velocidad y el diferencial de velocidad tienen la misma dirección, son tangentes a la trayectoria en cualquier punto, sus módulos va a ser, aplicando nuevamente la definición del producto escalar, el módulo de la velocidad es solamente la letra b, multiplicado por el módulo del diferencial de b, solo diferencial de b, ¿no? Y como el ángulo vale 0 grados, cos de 0 es 1, entonces solo queda rapidez por diferencial de la rapidez, que integrando, la integral es directa, está elevado a 1, entonces integrando resulta que cuando integramos se suma más 1, ¿no? Entonces rapidez al cuadrado. Y ese valor 2 pasa a dividir. Justamente está dividiendo el 2, ¿no? Pero esta integral hay que reemplazar límites desde la velocidad 1, que es en la posición 1, hasta la rapidez en la posición 2, que vale v2, ¿no? Reemplazando los límites y ordenando. O sea, puedo sacar el 2 que divide como un medio. Ordenando se obtiene que el trabajo había sido igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado en la posición 2, ¿no? Menos a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado en la posición 1. Esta ecuación se conoce como el teorema del trabajo. Ahora, el término que aparece aquí, el término que aparece a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, se define como la energía cinética de la partícula, ¿no? Entonces, la energía cinética, utilizamos la letra K mayúscula, igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Que solo reemplazando aquí la ecuación del teorema del trabajo, también se puede escribir que el trabajo de la posición 1 a la posición 2 es igual a la energía cinética en la posición 2, porque su rapidez es en la posición 2, menos la energía cinética en la posición 1, ¿no? Que es este valor, porque su rapidez es en la posición 1. Esta es la ecuación que se obtiene. O sea, los dos son la misma ecuación. Ambos
indican que el trabajo se puede obtener a partir de la rapidez, ¿no? Otro punto que calculamos es la energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional solamente es el trabajo que realiza la fuerza gravitacional. Ya indicamos que la fuerza gravitacional solamente es el peso de un cuerpo, ¿no? El peso es igual a la masa por la gravedad. Si, por ejemplo, un cuerpo está inicialmente en el punto A y va a subir hasta el punto B, en dirección del eje Y positivo, en el punto A su posición inicial va a ser Y1, o sea, la altura se mide desde el eje X, el cual se toma como nivel de referencia. Entonces, en la posición A, la altura vale Y1. En la posición B, su posición va a ser Y2, ¿no? Es la altura. Entonces, lo que hacemos es reemplazar solamente, ahora la fuerza aplicada sería el peso, que es igual a la fuerza gravitacional, que es la masa por la gravedad. El ángulo. El ángulo se mide desde el desplazamiento, como las partículas van de A a B de subida, este ángulo viene a ser 180 grados, del diferencial desplazamiento hasta la fuerza gravitacional, que es el peso, 180 grados, ¿no? Esto viene a ser cos de 180. Por la distancia que recorre es delta Y. Delta Y, ¿no? Pero cos de 180 vale menos 1. Entonces aquí sale el signo menos 1. Reemplazamos el delta Y, que solamente delta Y se puede calcular en función de las alturas y va a ser igual a Y2 menos Y1, ¿no? Es justamente Y2 menos Y1. Ahora introducimos la masa por la gravedad a cada término y resulta la ecuación de que el trabajo es igual a menos, paréntesis, a la masa por la gravedad por la altura en la posición 2, menos la masa por la gravedad por la altura en la posición 1. Este valor que solo depende de la altura, ya sea en la posición 1 de la altura 1 y en la posición 2 de la altura 2, ¿no? O en A y B. En A es la altura 1 y en B es la altura 2. A este valor se denomina como la energía potencial gravitacional de la partícula. En general, utilizamos la letra U, que es igual a la masa por la gravedad por la altura, ¿no? La energía potencial gravitacional solo depende de la altura a la que se encuentra. Y esta altura se mide a partir de algún nivel de referencia. Como en este caso es medido a partir del eje X. Este nivel de referencia se puede mover. Por ejemplo, podría colocar yo este nivel de referencia justamente que pase por el punto A. En ese caso, la altura en el punto A sería 0. Depende mucho entonces dónde colocamos el nivel de referencia, ¿no? El eje X. A partir del eje X medimos las alturas de A y B. Entonces la ecuación del trabajo queda igual, o sea, reemplazando a solamente la energía potencial gravitacional a cada uno, pero indicando que la primera es en la posición 2 y la otra en la posición 1, ¿no? Entonces el trabajo queda igual a menos energía potencial gravitacional en la posición 2 menos la energía potencial gravitacional en la posición 1. O también se escribe como trabajo igual a menos delta U, al cambio de energía potencial, ¿no? Como delta U, se podría escribir. Otro término que calculamos es la energía potencial elástica. La energía potencial elástica es el trabajo realizado por la fuerza del resorte, la fuerza de un resorte, ¿no?
En el primer gráfico vemos ahí un resorte. La longitud del resorte vale L sub 0. Quiere decir que el resorte no está ni estirado ni está comprimido. Se dice que el resorte está en su estado natural, ¿no? Entonces esa longitud L sub 0 se lo denomina también como la longitud no deformada, porque el resorte no se ha estirado ni comprimido, ¿no? Y el cuerpo al cual está unido está en su posición de equilibrio, ¿no? Entonces ahí tomamos el sistema de referencia, el eje Y y el eje X, que vamos a mantener este Y cuando se le estira y se comprime, ¿no? Entonces, cuando estiramos, o sea, cuando el bloque avanza hacia la derecha, cierta distancia X, lo va a deformar al resorte la misma distancia X. Entonces, el resorte se ha estirado una distancia X, ¿no? Una distancia X. El valor de X es la distancia que recorre y además es la deformación que sufre el resorte. Esa deformación se puede calcular, en este caso, en función de las longitudes. Si la longitud que se estira vale L, cuando es la longitud L es la longitud ya deformada cuando está estirado, ¿no? Y teníamos la longitud no deformada, que es L sub 0, en su estado natural. Entonces la deformación solamente es L menos L sub 0, ¿no? Esta distancia, el cual se ha estirado el resorte. O cuando se comprime el resorte, es su posición de equilibrio en su estado natural. Cuando se le aplica una fuerza al bloque, se puede comprimir de esta forma el resorte, ¿no? Entonces el resorte queda de esta forma y su longitud del resorte ahora es L. Pero la deformación es la distancia X que el bloque lo comprime, ¿no? Ahora podemos calcular el valor de la deformación. Todo este valor inicialmente, cuando no estaba estirado ni comprimido, cuando estaba en su estado natural, era L sub 0. El resultado final es L, entonces solamente hay que restar ahora L sub 0 menos L. Es la forma de calcular la deformación del resorte, ¿no? Cuando está estirado, L menos L sub 0. Cuando está comprimido, es L sub 0 menos L. Se puede fijar que es al revés, ¿no? Cambia, depende si el resorte se ha estirado o se ha comprimido. Cuando se estira el resorte, pasa lo siguiente. Para estirar el resorte hay que aplicar el cuerpo de este bloque de cierta masa, tiene que aplicar una fuerza hacia la derecha, ¿no? Para que se desplace. Entonces, el resorte actúa con una fuerza igual, pero en sentido contrario. Es por la tercera ley de Newton. Acción-reacción. La acción es la fuerza aplicada para que el bloque se mueva y la reacción, la fuerza del resorte, ¿no? El resorte trata de volver a su estado natural, a tener la longitud del subse, ¿no? Por eso la fuerza aplicada es en sentido contrario del movimiento. Cuando se lo comprime pasa lo mismo. Entonces, la fuerza aplicada ahora es en sentido del eje X negativo para comprimir el resorte. Entonces, que vendría a ser la causa, ¿no? O mejor dicho, la acción que se aplica es una fuerza hacia la izquierda y el resorte reacciona con una fuerza igual y en sentido contrario, ¿no? Entonces, en este caso ahora la fuerza del resorte actúa hacia la derecha. Lo que trata de hacer el resorte es que con esta fuerza volver igual a su estado natural, volver al estado natural, ¿no? De esta forma. Tomando en cuenta el primer caso, cuando está estirado, la fuerza F vendría a ser menos, porque va en sentido contrario, una constante K por la deformación. El valor K se llama la constante elástica del resorte.
Este valor K depende de qué material está construido el resorte, ¿no? Y el valor X es la deformación, o sea, la distancia estirada o comprimida cuando se comprime el resorte, ¿no? Escribiendo en forma vectorial, entonces, para el caso estirado, es con signo menos en dirección del eje X, ¿no? Entonces emplazamos a la fórmula de trabajo, que es igual a la fuerza por dr. Solo se emplaza el valor de la fuerza, ahora la fuerza del resorte, que es Kx, por el diferencial dr, como es igual al dx en dirección del eje X positiva, pero no. La K es la constante elástica del resorte, entonces como una constante sale fuera de la integral. X queda dentro de la integral y el producto de vectores unitarios idénticos es un producto escalar I por I, nos da igual a 1, porque el ángulo que forman es 0 grados, ¿no? Y por definición, el producto escalar es igual al coseno del ángulo que forman, cos de 0 da 1, y sus módulos valen 1, 1 por 1 da 1, es 1, ¿no? Por eso desaparecen. Solamente nos queda la integral x de x. Esta integral es directa porque x está elevado a 1. Entonces, cuando integramos hay que sumarle más 1. Entonces, x a la 1 más 1 es x a la 2. El término 2 pasa a dividir, ¿no? Entonces, la integral quedaría x al cuadrado entre 2. Que reemplazando límites va a ser la x en el punto A y x en el punto B. Resulta que el trabajo a B solamente es igual a menos un medio de kx en el punto B al cuadrado menos un medio la constante elástica por la deformación en el punto A al cuadrado, ¿no? Entonces, es la fórmula que permite calcular el trabajo debido a la fuerza elástica, ¿no? A la fuerza del resorte. Entonces, solamente importa cuánto se ha estirado en su posición inicial, x1, y cuánto se ha estirado en su posición 2. Entonces, lo importante aquí solamente es calcular cuánto vale el valor de la deformación, el valor x1 y x2, ¿no? Cuando va de un punto A a un punto B. Entre este valor que está aquí, se define ahora como la energía potencial elástica del resorte. Y utilizamos la letra UR, ¿no? Entonces, igual a un medio de la constante elástica por la deformación x al cuadrado. Que reemplazando en función de la energía potencial elástica, como es en la posición 2, entonces colocamos aquí energía potencial elástica en la posición 2, menos energía potencial elástica en la posición 1, ¿no? Entonces el trabajo es igual a menos, se puede escribir igual que en el anterior caso también como cambio de energía potencial, ¿no? Energía potencial 2 menos energía potencial 1 es el delta U, o sea, es un cambio de energía potencial. Bueno, no está escrito aquí, ¿no? Ahora veamos la conservación de la energía mecánica. Para calcular la conservación de la energía mecánica tenemos dos casos. El primer caso es cuando se aplica a fuerzas conservativas. Bueno, se dice que una fuerza es conservativa si el trabajo realizado por la misma entre dos puntos A y B es independiente del camino que recorre, ¿no? Es decir, que el trabajo no depende de la trayectoria que sigue. Por tanto, el trabajo realizado solo depende de la posición inicial y la posición final. Si el trabajo de un punto A a un punto B no depende de la trayectoria, entonces es una fuerza conservativa, ¿no? Y justamente pasa eso con los dos casos. Por ejemplo, en el caso de la energía potencial, esta fuerza gravitacional solo importa la posición inicial y la posición final.
Eh, el cuerpo de masa M podría haberse movido en línea recta, partiendo de A hasta B, o podría haber ido en forma parabólica, ¿sí? ¿No? No importa la trayectoria que siga. Podría haber ido primero primero más arriba que B, ahí por ejemplo, y luego caer hasta el punto B. No importa la trayectoria, sino importa solamente las posiciones a las que se encuentra. Posición Y1 y posición final Y2, ¿no? Entonces, la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa. Y para una fuerza conservativa, pueden ver que el trabajo es igual a menos el cambio de energía potencial gravitacional. Energía potencial en la posición 2 menos energía potencial en la posición 1, ¿no? Y pasa lo mismo con la fuerza elástica del resorte. En la fórmula del cálculo del trabajo solo importa cuánto vale la deformación cuando está en la posición inicial y en la posición final. No importa por dónde se hayan movido. Podría haberse movido este bloque, por ejemplo, o podría haber ido en línea recta, el primer caso, ¿no? O podría haberse movido hacia arriba y luego caer al suelo, ¿no? No importa, solo interesa cuánto se estira o se comprime el resorte, ¿no? Es la deformación X en la posición 2 y la deformación X en la posición 1. Su trabajo también es la misma, es igual a menos energía potencial elástica, en este caso, en la posición 2, menos la energía potencial elástica en la posición 1, ¿no? Entonces, ambas fuerzas, la fuerza gravitacional y la fuerza elástica, son fuerzas conservativas, porque solo dependen de las posiciones inicial y final, ¿no? No importa la trayectoria que siga. Está aplicando el teorema del trabajo que indicaba que el trabajo entre dos posiciones es igual a la energía cinética en la posición 2 menos la energía cinética en la posición 1. Y aplicando el trabajo de la fuerza conservativa, o sea, ya sea la fuerza del resorte o la de la fuerza gravitacional, era igual a menos energía potencial en la posición 2 menos la energía potencial en la posición 1. Entonces, ambos trabajos tienen que ser iguales. Entonces, igualamos y igualando se obtiene lo siguiente, ¿no? Ahora lo que hacemos aquí es ordenar. Llevamos al primer término todos los que son en la posición inicial, o sea, en la posición 1, ¿no? Al lado izquierdo y al lado derecho llevamos los que son en la posición final, o en la posición 2. Ordenando se obtiene lo siguiente: que la suma de energía cinética más la energía potencial en la posición 1 es igual a la suma de energía cinética y la energía potencial en la posición 2. Entonces, esta ecuación se conoce como la ecuación de la conservación de la energía mecánica, pero para el caso de fuerzas conservativas, ¿no? Pueden ver que la suma de energías, energía potencial y energía cinética, se mantiene constante. Puede variar la energía cinética de la posición 1 a la posición 2. Igual puede cambiar la energía potencial de la posición 1 a la posición 2. Pero su suma en la posición 1 tiene que ser igual a la suma de las dos energías, cinética y potencial, en la posición 2. Entonces, la energía mecánica, que es la suma de energías, cinética y potencial, en este caso, para fuerzas conservativas, se mantiene constante, o sea, no cambia, ¿no? La energía mecánica, la suma de la cinética más la energía, más la potencial, es constante, ¿no? Este es el primer caso. El otro caso es para fuerzas no conservativas. Es todo lo contrario. Entre el trabajo o entre dos puntos A y B, ya no va a ser independiente del camino o la trayectoria que sigan, sino va a depender de la trayectoria que sigue, ¿no?
Y el trabajo no solo va a depender de la posición inicial y final, sino va a depender principalmente de la trayectoria que sigan ambas, ¿no? Además, el trabajo, si fuera una trayectoria cerrada, en el caso de fuerzas conservativas, el trabajo en trayectoria cerrada es cero. Y en el caso de fuerzas no conservativas, el trabajo en trayectoria cerrada es diferente de cero, ¿no? Ahora, en el caso de las fuerzas conservativas, hay que tomar en cuenta eh, la fuerza va a ser igual a la fuerza de la fuerza conservativa, que puede ser la fuerza gravitacional o elástica, más la fuerza disipativa, esta de una fuerza no conservativa, ¿no? FD es la de una fuerza no conservativa. Una fuerza no conservativa, por ejemplo, es la fuerza de fricción. Esta depende de la trayectoria, de la distancia que se recorre, ¿no? Hay otras fuerzas que no conservativas, como la fuerza de arrastre, ¿no? O de resistencia en el aire, por ejemplo, resistencia del aire. Pero no, vamos a hablar solamente con la fuerza de fricción. Entre el trabajo, por definición, entre estas fuerzas reemplazamos, o sea, hay que leer el trabajo, dos trabajos. Un trabajo debido a la fuerza conservativa, que es este, y otro trabajo debido a la fuerza no conservativa, o sea, a la fuerza disipativa, ¿no? Reemplazando entre el teorema del trabajo, solamente nos da energía cinética 2 menor energía cinética 1. El trabajo de la fuerza conservativa es este valor que hemos visto, a menos el cambio de energía potencial, y este valor es el trabajo de la fuerza no conservativa, WE, ¿no? WC. Trabajo de la fuerza NC significa no conservativa, ¿no? Ese trabajo es este valor que se puede calcular. Si tomamos en cuenta que la fuerza disipativa es la fuerza de fricción, o sea, la fuerza no conservativa, entonces calculamos utilizando la fórmula, ¿no? Entonces, esta fuerza disipativa va a ser la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es igual al coeficiente por la normal, ¿no? Entonces, aquí solo reemplazamos. Trabajo es igual de la fuerza no conservativa a menos el, al coeficiente por la normal, multiplicado por D, ¿no? Solamente queda. Además, hay que tomar en cuenta que este es un producto escalar, y el producto escalar es igual, ya hemos indicado, que es al módulo de cada uno. El módulo de la fuerza de fricción es el mu por la normal. El módulo de dr es el ds. Pero el producto escalar es igual, el producto escalar de dos vectores es igual al módulo de cada vector multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Entonces aquí no está escrito, pero es el coseno del ángulo, el coseno del ángulo que forma, ¿no? El ángulo que forma es 180 grados, porque si la partícula se mueve hacia la derecha, la fuerza de fricción es el sentido contrario. Entonces el ángulo es 180 grados. Y cos de 180 grados es igual a menos 1. Entonces a partir de ahí aparece este valor menos, ¿no? Menos. Estos son los módulos de la fuerza de fricción y de eso, ¿no? Es del coseno de 180 que sale menos 1, aparece el signo menos 1. Solo integramos. Bueno, aquí se puede sacar el coeficiente y la normal, o sea, la fuera de la integral. Y la integral del diferencial de ese solamente es S2 menos S1, que viene a ser delta, ¿no? Este es el trabajo de la fuerza no conservativa, cuando la fuerza conservativa es la fuerza de fricción, ¿no? Es a menos el coeficiente de fricción por la normal por la distancia que se recorre, ¿no? Es justamente depende de la distancia que va a recorrer la partícula, ¿no?
todo el término se lo denomina con la letra Q, vamos a llamarlo como Q, sin el signo. El término Q utilizamos que viene de calor, ¿no? Cuando una partícula se mueve y hay fricción, la fricción que se produce entre el contacto de dos superficies aparece, en la fricción aparece, en los ambientes aparece, se produce una transformación de energía cinética a energía calorífica, ¿no? O sea, a calor. Entonces, por eso el término Q, que viene de calor, ¿no? Entonces, por tanto, reemplazamos este Q a la fórmula con signo, todo este valor sería Q, pero tiene un signo menos. Al tener el signo menos y ordenando, se obtiene la siguiente ecuación. Y nuevamente ordenamos, llevamos el primer término, los valores de la energía cinética y potencial en la posición 1 y al lado derecho los términos de la posición 2, ¿no? Está ordenando, se obtiene el siguiente valor. La conservación de energía para fuerzas no conservativas es igual a la suma de energía cinética 1 más la energía potencial en la posición 1, igual a la energía cinética en la posición 2 más la energía potencial en la posición 2, más el término Q. El término Q con este valor, que en sí es el trabajo de la fuerza no conservativa, que es la fuerza de fricción en este caso, ¿no? En este resumen tenemos dos ecuaciones. Una ecuación para la conservación de la energía cuando no aplicamos fricción, es este caso. Aquí no aplicamos fricción, pero cuando hay fricción, aplicamos la segunda ecuación, ¿no? Hay que tomar en cuenta el término Q, que justamente toma en cuenta el coeficiente de fricción, la normal, y además la distancia que recorre la partícula, ¿no? Otro punto que se ve es la potencia mecánica. Bueno, la potencia mecánica se refiere a la rapidez con que se efectúa un trabajo mecánico, ¿no? O sea, cuán rápido se efectúa un trabajo mecánico. Que en términos energéticos es la rapidez con que una energía mecánica se transforma en otra energía, ¿no? Por ejemplo, la energía mecánica, la energía cinética se puede transformar en energía calorífica, ¿no? Entonces, por tanto, la potencia se define igual a la derivada del trabajo respecto del tiempo, ¿no? O sea, tomando en cuenta la definición de trabajo, diferencial del trabajo es igual al producto escalar de la fuerza por dr, y reemplazando en la primera fórmula de potencia, se obtiene que la potencia mecánica también es igual a la fuerza aplicada multiplicado como producto escalar por la velocidad de la partícula, ¿no? Entonces las dos fórmulas se pueden aplicar. Una derivando el trabajo respecto al tiempo o directamente multiplicando la fuerza por la velocidad, ¿no? Pero este es un producto escalar. Las unidades para la potencia, es dado en watts, ¿no? Un watt solamente es a un joules sobre segundo, ¿no? Que sale aquí. Porque el trabajo está dado en joules, el tiempo en segundos, ¿no? Esa unidad se denomina como watts. Pero la potencia también se puede medir en otras unidades, como el HP y el CB, que finalmente se utilizan en los motores, ¿no? El motor de un móvil, de un automóvil, o en los barcos, utilizamos el caballo vapor, ¿no? HP significa, viene del inglés horsepower, ¿no? Significa la potencia que ejerce un caballo, ¿no? HP. O sea, viene de la antigüedad en el cual se utilizaban las carretas que eran jaladas por caballos, ¿no?
Si jalaban 10 caballos, era la potencia HP, era 10 HP, ¿no? O sea, la potencia de 10 caballos. Entonces, de ahí sale el término HP. Y la relación de un HP con watts es la siguiente. Un HP vale 736 watts y para el caballo de vapor varía un poco. Un caballo de vapor vale 746, ¿no? Watts. Entonces, esa es la teoría del tema de trabajo-energía, ¿no?